A 30 kilómetros del cráter activo del volcán de fuego, en el estado de Colima, opera un asentamiento de 21,600 habitantes diseñado para un mercado que dejó de legar. Colima es una de las entidades menos pobladas del país, con 730,000 residentes. Dentro de esta geografía, Comala se ubica a 530 metros de altitud, delimitada por barrancas y plantaciones de café. Sus calles empedradas convergen en el jardín principal. Un cuadrángulo flanqueado por fachadas de un riguroso color blanco y tejos de teja roja. A nivel visual, no hay anuncios luminosos ni cadenas corporativas. En el año 2002, la Secretaría de Turismo Federal, conocida como Sector, intervino directamente en la administración de esta estética. Comala fue nombrado el primer pueblo mágico del occidente de México. La política pública estaba diseñada para canalizar fondos gubernamentales, unificar la arquitectura histórica y convertir el patrimonio local en un imán de alto rendimiento para el capital extranjero. La etiqueta federal obligaba a mantener un control estricto sobre el paisaje urbano para garantizar la llegada de divisas. Durante los siguientes 10 años, el gobierno estatal y federal ejecutaron un plan maestro de remodelación. Se invirtieron más de 25 millones de pesos en ocultar 15,000 metros lineales de cableado eléctrico, instalar faroles de hierro y restaurar los portales históricos, como el Portal Hidalgo y el Portal Morelos. La estrategia funcionó. Para 2014, Comala se había posicionado como el ancla cultural para los turistas de Estados Unidos y Canadá que aterrizaban en el puerto de Manzanillo, a 104 kilómetros al sureste o llegaban desde Guadalajara. Los registros turísticos de esa década muestran flujos constantes de visitantes, extranjeros pagando tarifas premium en haciendas convertidas en hoteles, contratando excursiones de senderismo hacia la alta montaña y sosteniendo el consumo en los restaurantes locales. La economía agrícola original se estaba transformando aceleradamente en una maquinaria de servicios internacionales. Sin embargo, en un martes por la tarde en el año 2026, el paisaje económico bajo los arcos de la plaza principal es completamente distinto. El kiosco blanco de hierro forjado en Alemania y traído a finales del siglo XIX proyecta su sombra sobre pasillos donde el mercado internacional es ahora estadísticamente escaso. Los 40 arcos que rodean la plaza albergan restaurantes botaneros que mantienen sus mesas servidas, pero los precios y el volumen de visitantes están calibrados para una economía interna. Los fines de semana traen turismo. Desde la ciudad de Colima, ubicada a solo 10 kilómetros de distancia. Pero el motor global se apagó. La caída desde la escala comercial de 2014 hasta el circuito cerrado de 2026 marca el límite de la expansión. Ninguna corporación expropió el centro histórico para construir desarrollos privados. Ningún terremoto derrumbó los portales restaurados. El volcán de 20 metros de altura que domina la vista del norte no sepultó la cabecera municipal bajo lava. Comala retuvo el aspecto físico exacto que lo certificó, pero perdió el acceso a la red global que debía financiar su futuro. Para entender cómo un municipio de 530 metros de altitud quedó económicamente congelado mientras su arquitectura permanece intacta, es necesario trazar dos fuerzas simultáneas. Una opera desde la actividad magmática en la alta montaña, reescribiendo los mapas de riesgo federales. La otra opera a nivel del asfalto, impulsada por la crisis de seguridad regional que alteró definitivamente las alertas de vías internacionales y el flujo de tránsito en el estado. La primera de estas fuerzas tiene una geografía precisa. Inicia justo al norte del jardín principal, donde el empedrado urbano se convierte en la carretera estatal 16. Esa vía asfaltada de 2 carriles asciende 20 kilómetros directamente hacia la línea de coníferas del Parque Nacional. Esa ruta regresará más adelante. Pero antes de que el turismo moderno y la geografía chocaran, el pueblo fue construido por una aritmética mucho más antigua y terrenal. En 1955, el escritor Juan Rulfo publicó una novela que ancló el nombre de este municipio en la literatura global. La obra Pedro Páramo describió a Comala como un pueblo fantasma, un asentamiento desolado y sofocante asentado sobre las brasas de la tierra. La ficción literaria atrayó la curiosidad internacional, pero chocaba frontalmente con la topografía real. El verdadero Comala no era un desierto calcáreo, situado en un valle fértil y resguardado por la barranca del río San Juan. El municipio operaba como una de las cuencas agrícolas más productivas del estado de Colima. Antes de que el turismo masivo
reescribiera su economía. El modo financiero de Comala dependía estrictamente del suelo. A partir de los 530 metros sobre el nivel del mar, la humedad constante proveniente del volcán y los ricos suelos andosoles permitían el cultivo de café de altura. Durante la segunda mitad del siglo XVI, grandes propiedades territoriales como la hacienda de San Antonio, ubicada a 30 kilómetros al norte de la cabecera municipal, y la hacienda de Nogueras, operaban como los principales empleadores de la región. La producción cafetalera y el procesamiento de caña de azúcar dictaban el ritmo de la vida local. Esta economía primaria sostenía. Hay una población que, en el censo oficial de 1990, registraba 17,314 habitantes en todo el municipio. El flujo de visitantes externos existía, pero era de carácter puramente regional. Las familias de la vecina ciudad de Colima, buscando escapar del calor del nivel del mar, subían los fines de semana. Su consumo se limitaba a una industria artesanal de baja escala. La compra de pan dulce local y botellas de ponche, una bebida tradicional elaborada con granada. Tamarindo o cacahuate, mezclada con alcohol de cana o tuxca, un destilado de agave endémico. La arquitectura que más tarde sería empaquetada y vendida al turismo internacional no fue un invento del gobierno federal del siglo XX. El rigor visual de las fachadas blancas y los tecos de teja roja fue impulsado décadas antes por Alejandro Rangel Hidalgo, un pintor y diseñador local que heredó la hacienda de Nogueras. En la década de 1960, Rangel promovió un estilo unificado para el centro de Comala, combinando la gerencia colonial con herrería artesanal. Su visión impuso el orden estético que definiría al pueblo, mucho antes de que existiera un presupuesto turístico oficial. Bajo este modelo de agricultura y comercio de corta distancia, el centro histórico tenía un equilibrio utilitario. Los portales que rodeaban el jardín principal no albergaban boutiques de diseño ni restaurantes de alta cocina para extranjeros. Eran ocupados por tiendas de abarrotes, farmacias y cantinas tradicionales conocidas como botaneros. En 1995, el sistema de botaneros operaba bajo una regla comercial simple. Los clientes pagaban únicamente las bebidas, mientras las cocinas despachaban ráfagas de platillos locales de forma gratuita. Este volumen requería una rotación rápida de mesas y dependía de insumos agrícolas locales, manteniendo el dinero dentro de un radio de 20 kilómetros. Sin embargo, el motor agrícola comenzó a fracturarse en la década de 1990. La caída internacional de los precios del grano y el desmantelamiento del Instituto Mexicano del Café, conocido como IMECAFE, en 1989 redujeron drásticamente los márgenes de ganancia de los productores locales. Las antiguas haciendas cafetaleras enfrentaron costos de mantenimiento insostenibles bajo el modelo agrícola tradicional. La tierra seguía siendo fértil, pero la estructura de ingresos del municipio necesitaba una inyección de capital externo para evitar un declive demográfico. Al mismo tiempo, la infraestructura privada comenzó a marcar una nueva dirección. A finales de los años 90, la familia Goldsmith, propietaria de la finca cafetalera San Antonio desde 1987, inició la conversión del casco histórico de la hacienda. Transformaron la antigua planta procesadora en un hotel boutique de ultralujo con 25 suites. Esta decisión privada demostró que el paisaje volcánico y la arquitectura colonial de Comala podían comercializarse a un precio premium, atrayendo a una clientela dispuesta a pagar tarifas en dólares por el aislamiento geográfico. Para el inicio del nuevo milenio, Comala presentaba una alineación inusual de factores. Tenía un nombre reconocido internacionalmente gracias al peso de la literatura. Poseía un centro histórico estéticamente unificado, cortesía de la intervención de Rangel Hidalgo, y enfrentaba una presión económica real por la pérdida de competitividad de su sector agrícola frente a los mercados globales. El municipio tenía el escenario físico completamente preparado, pero carecía de la infraestructura urbana subterránea y la promoción necesaria para capturar a gran escala el mercado de Norteamérica. El modelo económico de consumo local y exportación cafetalera había alcanzado su límite natural de expansión. La solución estructural no vendría de los campos de cultivo ni de las cooperativas agrícolas, sino de una política pública diseñada a 700 kilómetros de distancia en la capital del país.
En el año 2001, el gobierno federal creó un programa destinado a reestructurar la economía de pequeñas poblaciones con valor patrimonio. Comala, con sus fachadas impecables y su economía estancada, encajaba exactamente en los parámetros del experimento. En 2002, la Secretaría de Turismo Federal introdujo un nuevo mecanismo económico que alteró permanentemente la trayectoria de Comala. El gobierno otorgó al municipio el título de Pueblo Mágico, convirtiéndolo en el primero del occidente de México en recibir esta designación, a diferencia de un simple reconocimiento cultural. El nombramiento funcionaba como una llave presupuestal diseñado en la Ciudad de México. El programa condicionaba el acceso a fondos federales, estatales y municipales a cambio de una reestructuración estética completa. El objetivo no era preservar el pueblo exactamente como existía, sino empaquetarlo visualmente para competir en el mercado turístico de Norteamérica. La inyección de capital comenzó casi de inmediato, de acuerdo con los registros de la Secretaría de Turismo del Estado de Colima. Entre 2003 y 2018 se invirtieron más de 66 millones de pesos en 8 etapas de remodelación. El dinero no se destinó a mejorar la capacidad agrícola ni a subsidiar a los productores de café que enfrentaban la caída de precios. En su lugar, el presupuesto se concentró dentro de un polígono rígidamente delimitado, el centro histórico. El gasto prioritario fue la eliminación de cualquier elemento visual que rompiera la ilusión de un pasado colonial intacto. La transformación física fue drástica y metódica. El gobierno financió el enterramiento de todo el cableado eléctrico y telefónico en la zona de monumentos históricos, despejando la vista hacia el volcán y los tecos de Tella. Se rehabilitaron los empedrados de las calles principales y se unificó la nomenclatura urbana con letreros de herrería tradicional. Las fachadas de las viviendas y comercios privados dentro del polígono fueron sometidas a un régimen estricto de mantenimiento, donde el color blanco se volvió obligatorio. La plaza principal y los portales que la rodean, como el Portal Hidalgo, recibieron iluminación arquitectónica especializada. Más allá del centro, la infraestructura turística se expandió hacia los límites naturales del municipio. En 2015, el año de mayor inversión gubernamental bajo este esquema, los fondos se dirigieron a la construcción del andador turístico Las Parotas. Este corredor conectó físicamente el área urbana con el entorno ecológico, pavimentando el acceso peatonal bajo la sombra de árboles centenarios. La arquitectura de Comala dejó de ser un simple refugio utilitario para sus 21,000 habitantes y se convirtió en una escenografía de alto rendimiento, diseñada para capturar divisas extranjeras y retener a los visitantes por más tiempo. El impacto económico de esta remodelación comprobó la teoría de política pública. La estética controlada comenzó a atraer un volumen de capital privado que la agricultura local ya no podía generar. Un censo económico del sector documentó que, para finales de 2016, operaban 126 empresas vinculadas directamente al turismo en el municipio. Estas no se limitaban al centro histórico, se extendían a lo largo de las carreteras locales en forma de restaurantes campestres, operadores de senderismo, tiendas de artesanías y proveedores de transporte privado. El valor de la tierra comercial en los portales principales se disparó. La estructura de los negocios tradicionales también tuvo que adaptarse al nuevo flujo de dinero. Los antiguos botaneros, que en la década de 1990 servían a las familias colimenses con comida gratuita a cambio de la compra de bebidas, modificaron sus márgenes de operación, aunque mantuvieron el formato tradicional. Comenzaron a calibrar sus precios y menús para un consumidor distinto. El turista extranjero que llegaba en autobuses desde Guadalajara o en vehículos alquilados desde el puerto de Manzanillo. El consumo per cápita aumentó, pero la economía local quedó atada a la demanda externa. Dos actores locales fueron fundamentales en la administración de esta nueva riqueza. Por un lado, la Secretaría de Turismo del Estado de Colima operaba como el conducto principal de los fondos federales, decidiendo qué calles se pavimentaban y qué fachadas recibían prioridad. Por otro lado, la normativa federal exigió la creación de un Comité Ciudadano Pueblo Mágico. Este grupo, compuesto principalmente por empresarios hoteleros y dueños de restaurantes consolidados, obtuvo un enorme poder de decisión,
controlaban la aplicación de las reglas estéticas y protegían las inversiones comerciales dentro del polígono, priorizando la rentabilidad turística. El auge transformó la geografía de los visitantes. Durante la primera década del siglo XX, Comala dejó de ser un destino exclusivamente de fin de semana para los habitantes de la capital del estado. Operadores turísticos comenzaron a incluir al pueblo en circuitos internacionales. Los pasajeros de cruceros que atracaban en el Océano Pacífico, a una hora de distancia, compraban excursiones de un día para fotografiar los arcos blancos y beber ponche. Al mismo tiempo, el turismo de aventura internacional encontró en Comala el campamento base, perfecto para expediciones hacia el Parque Nacional Nevado de Colima. El éxito del modelo Pueblo Mágico parece absoluto. El gobierno federal había logrado reemplazar un motor agrícola defectuoso por una industria de servicios altamente rentable, utilizando la arquitectura colonial y la proximidad al volcán como materias primas. Sin embargo, el diseño completo de esta nueva economía dependía de condiciones externas. La viabilidad del destino exigía que las carreteras estatales permanecieran seguras para los conductores extranjeros y que la actividad magmática a 30 kilómetros de distancia se mantuviera en un nivel predecible. Ese cálculo físico y logístico fallaría en la siguiente década. Para 2015, la arquitectura de Comala operaba a su máxima capacidad de tracción financiera. El modelo Pueblo Mágico había convertido los arcos que rodean la plaza principal en una línea de ensamblaje gastronómico y cultural. El inventario comercial del municipio demostraba que la economía local había abandonado casi por completo el sector primario para dedicarse a la extracción de divisas. El ancla comercial del centro histórico eran los grandes restaurantes botaneros, establecimientos como Don Comalón y La Carreta, ubicados bajo la sombra del Portal Hidalgo y el Portal Morelos, dejaron atrás el modelo de cantina utilitaria para transformarse en infraestructuras de volumen. Sus mesas de madera pesada se extendían hasta el límite de las banquetas de piedra, atendiendo a cientos de comensales de manera simultánea. Los meseros despachaban bandejas continuas con tatemado de cerdo y ceviche de Colima, mientras múltiples agrupaciones de mariachi cobraban tarifas estandarizadas por canción a los grupos de turistas estadounidenses, canadienses y tapatíos. Para alojar a quienes decidían pernoctar, el polígono central desarrolló una red de hoteles boutique, antiguas casonas con patios interiores, como el Hostel Casablanca, fueron remodeladas para ofrecer habitaciones equipadas con aire acondicionado e internet, manteniendo fachadas discretas que cumplían con el reglamento del Instituto Nacional de Antropología e Historia. La oferta de camas en la cabecera municipal se multiplicó, atrayendo a visitantes dispuestos a pagar tarifas de fin de semana que superaban el salario mensual de un trabajador agrícola promedio. En el extremo opuesto del espectro de precios, a 30 kilómetros al norte y a mayor altitud, la hacienda de San Antonio procesaba el mercado internacional de ultralujo. La propiedad privada de 2,000 hectáreas operaba 25 suites con muros de piedra volcánica y chimeneas, cobrando tarifas que excedían los $500 por noche. Contaba con su propia pista de aterrizaje privada de 100 metros, permitiendo que clientes de alto perfil y celebridades esquivaran por completo las carreteras públicas. Su aislamiento geográfico garantizaba privacidad total, mientras empleaba a docenas de residentes de las rancherías, cercanas como personal de servicio y guías ecuestres. Entre el lujo quedado de la hacienda y el volumen masivo de la plaza, floreció una tercera industria: el turismo de alta montaña. Empresas locales de expedición equiparon flotas de vehículos todoterreno para subir por la carretera estatal 16 hacia los límites del Parque Nacional Nevado de Colima. Los visitantes extranjeros pagaban tarifas en dólares por cruzar la línea de coníferas y acercarse al perímetro del cráter activo. Este tráfico constante transformó los márgenes de la ruta estatal, donde se instalaron decenas de puestos que comercializaban café de altura y artesanías taladas en madera de parota. Incluso la industria manufacturera tradicional fue reempaquetada bajo esta lógica de consumo. Las antiguas fábricas familiares de ponche y las tostadoras de café adaptaron su producción física al mercado de souvenirs. Los envases utilitarios de plástico, utilizados históricamente por la población local, fueron reemplazados sistemáticamente por botellas de vidrio con etiquetas de diseño artesanal, permitiendo triplicar el precio de salida al público.
La panadería tradicional comenzó a empaquetar sus productos en cajas con el logotipo de Pueblo Mágico. Todo el municipio estaba diseñado para vender una versión premium de sí mismo. En la temporada alta de invierno de 2015, el Centro Histórico de Comala exhibía el resultado físico de este diseño económico. Al mediodía, el sol rebotaba contra las fachadas rigurosamente blancas de la calle Progreso, un paisaje visual uniforme interrumpido únicamente por las líneas horizontales de los tecos de Tellarroya y los pesados faroles de hierro negro. El aire olía a caña de azúcar fermentada y leña quemada de los hornos locales. A 2 cuadras del atrio, decenas de autobuses turísticos con placas de Jalisco, Nayarit y la Ciudad de México apagaban sus motores, descargando flujos de visitantes para evitar el colapso del empedrado central. Bajo las bóvedas de los portales, el ruido metálico de los cubiertos y la percusión de los grupos de música tradicional saturaban el ambiente. Los turistas ocupaban cada mesa disponible alrededor del jardín principal, consumiendo raciones de comida regional con la vista orientada hacia el kiosco de herrería alemana. Mirando hacia el norte desde las escaleras de la parroquia de San Miguel Arcángel, la geografía completaba la transacción comercial. La silueta cónica del volcán de fuego se elevaba imponente a 320 metros sobre el nivel del mar. Emitía una delgada y predecible columna de vapor blanco contra el cielo despejado. El riesgo geológico profundo había sido domesticado y convertido en un telón de fondo fotográfico para una industria de servicios que operaba con márgenes récord. Sin embargo, la viabilidad financiera de este ecosistema descansaba sobre una vulnerabilidad estructural insostenible. Comala no generaba su propia demanda. El municipio dependía absolutamente de su embudo logístico para importar el capital. El 90% de los visitantes y proveedores debían transitar por la autopista 54D desde Guadalajara o por los corredores desde el puerto de Manzanillo. Esto significaba que el turismo de Comala estaba condicionado a la permeabilidad y seguridad de las carreteras de una entidad federativa ajena al control municipal. Simultáneamente, el magnetismo de la montaña operaba en abierta contradicción con la historia sísmica. El volcán de fuego de Colima es el edificio volcánico más activo de México, con un registro documentado de más de 40 erupciones explosivas desde el siglo XVI. La industria turística había construido su oferta más valiosa dentro de un radio de exclusión potencial de 30 kilómetros, alrededor de un cráter inestable. Comala apostó toda su transformación económica a la quietud geológica y a la paz del asfalto regional. Y hoy en cuestión de meses, ambas condiciones colapsarían. El colapso del ecosistema internacional de Comala no comenzó en sus calles empedradas, sino a 30 kilómetros de distancia y a 20 metros de altitud. En julio de 2015, el volcán de fuego de Colima inició una de sus fases eruptivas más severas del último siglo. Densas columnas de ceniza alcanzaron los 7 kilómetros de altura, mientras flujos piroclásticos descendían rápidamente por las laderas del sur. El 10 de julio, el gobierno estatal, bajo las directrices operativas de protección civil, ordenó la evacuación inmediata de comunidades rurales como la Hierbabuena y la Becerrera, ubicadas dentro del límite norte del municipio. La respuesta institucional modificó drásticamente la geografía comercial de la región. El 11 de julio, las autoridades federales establecieron un radio de exclusión estricto de 12 kilómetros alrededor del cráter, prohibiendo cualquier actividad civil o turística. La carretera estatal 16, la arteria principal que alimentaba los recorridos de ecoturismo hacia el Parque Nacional Nevado de Colima, fue bloqueada de inmediato por retenes militares. De un día para otro, las empresas locales de expedición perdieron el acceso legal a su producto más valioso. Sus flotilas de vehículos todoterreno quedaron inmovilizadas en el centro histórico, mientras una capa de ceniza gris cubre los techos de Tellarroya. La clausura de la montaña eliminó el ancla natural que atrae a los aventureros extranjeros, pero el golpe financiero definitivo provino del asfalto, justo cuando el riesgo geológico obligaba a reconfigurar la oferta del pueblo mágico. El estado de Colima experimentó una fractura severa en su estructura de seguridad civil. A partir del año 2016, la disputa entre organizaciones criminales rivales por el control del puerto de Manzanillo, el punto de entrada de carga más importante del Océano Pacífico,
Desencadenó una escalada de violencia que desbordó las fronteras municipales y alcanzó las carreteras de peaje. Los indicadores oficiales documentaron la magnitud de este cambio, según los registros del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. Conocido como INEGI, la tasa de homicidios en el estado de Colima se disparó de 22.5 por cada 100,000 habitantes en 2015 a más de 7 millones por cada 100,000 en 2016. Esta cifra posicionó a la entidad federativa, históricamente considerada una de las más pacíficas de México, con la tasa de criminalidad per cápita más alta a nivel nacional. Aunque la violencia armada no se concentraba en la plaza central de Comala, su efecto logístico era ineludible. Para llegar a los restaurantes botaneros o a los hoteles boutique del centro histórico, los turistas internacionales debían cruzar forzosamente las zonas de mayor conflicto. El trayecto de 14 kilómetros desde Manzanillo y la ruta de conducción desde Guadalajara a través de la autopista 54D se convirtieron en corredores de alto riesgo. La respuesta diplomática fue fulminante y cortó la cadena de suministro de divisas. El Departamento de Estado de los Estados Unidos emitió una alerta de viaje de nivel 4, catalogando al estado de Colima en la categoría de no viajar, el mismo nivel de advertencia asignado a zonas de guerra. El gobierno de Canadá siguió la misma línea de evaluación, publicando restricciones severas para todos sus ciudadanos. Esta clasificación diplomática internacional operó como un muro de contención invisible alrededor del municipio. Los protocolos de seguridad de las compañías de cruceros que atracaban semanalmente en Manzanillo cancelaron de manera automática todas las excursiones terrestres hacia el interior del estado. Los grandes autobuses que antes descargaban a cientos de pasajeros en viajes de un día para visitar los portales desaparecieron por completo de los registros de la carretera. El impacto económico en el sector privado fue inmediato y careció de amortiguadores. Las 26 empresas turísticas registradas en Comala descubrieron que su modelo de negocios, optimizado durante 15 años para procesar dólares y tarjetas de crédito extranjeras, no podía sostenerse. Hoteles como el Hostal Casablanca experimentaron oleadas de cancelaciones masivas en sus libros de reservas de invierno. Las tarifas premium, que financiaban el costoso mantenimiento de las casonas históricas, resultaron completamente inalcanzables para el mercado regional que intentaba ocupar el vacío. Incluso la hacienda de San Antonio, resguardada por sus 2,000 hectáreas de aislamiento de ultralujo, resintió el cerco logístico. Aunque su pista de aterrizaje privada de 200 metros permite a ciertos clientes eludir el tránsito por el estado, la imposibilidad de garantizar la seguridad total en los traslados terrestres y la inestabilidad sísmica a escasos kilómetros de sus muros redujeron drásticamente sus índices de ocupación. La promesa de un apacible refugio colonial chocaba de frente contra los partes diarios de protección civil y los reportes de seguridad nacional. La pérdida de liquidez fue absorbida directamente por la población local de 21,000 habitantes. Los artesanos que talaban maderas finas, los meseros del Portal Morelos y los guías de Montana perdieron su acceso a las propinas internacionales. Sin esquemas de subsidio federal diseñados para compensar un colapso turístico derivado de la inseguridad regional, los dueños de los restaurantes recortaron los turnos laborales. Cientos de empleados, que una década antes habían abandonado la recolección de café por los salarios del sector servicios, quedaron atrapados en una infraestructura comercial sobredimensionada. Para finales de 2017, la doble ruptura de Comala era absoluta. La erupción del volcán había cerrado permanentemente la ruta hacia la alta montaña, y las alertas diplomáticas habían cerrado el tránsito internacional por las carreteras. El municipio no perdió ni un solo edificio histórico durante el proceso. Las calles empedradas seguían intactas. Los cables permanecen bajo tierra y las fachadas conservaban su pintura blanca inmaculada. Físicamente, el pueblo mágico estaba entero. Sin embargo, la maquinaria financiera global que justificaba su existencia había sido desconectada. Entre 2018 y 2023, la economía de Comala experimentó un ajuste de escala impulsado por una política de austeridad nacional. En 2019, el gobierno federal eliminó por completo el presupuesto del Programa de Desarrollo Regional Turístico, Sustentable y Pueblos Mágicos, conocido como Poder Mágico. De un ciclo fiscal al siguiente, el subsidio directo que había financiado la remodelación de las fachadas, la iluminación arquitectónica y el enterramiento de cables se redujo a cero.
El municipio se vio obligado a mantener una infraestructura urbana diseñada para el mercado internacional, utilizando únicamente la recaudación de impuestos de sus 21,000 habitantes. La desaparición de los fondos federales, combinada con las permanentes alertas de viaje del Departamento de Estado, interrumpió abruptamente el ciclo de desarrollo inmobiliario privado. Entre 2012 y 2016, los registros de construcción comercial en el polígono histórico se habían enfocado en transformar antiguas casonas en alojamientos boutique. A partir de 2019, la inyección de nuevo capital foráneo se detuvo por completo. Los proyectos de expansión hotelera fueron cancelados. Las propiedades que se encontraban en fase de remodelación detuvieron sus obras. Y ninguna cadena de servicios turísticos a gran escala intentó ingresar al mercado local, sin el flujo de dólares ni el financiamiento estatal. La geografía de los visitantes mutó. Los datos de la plataforma oficial Datatu reflejaron el cambio estructural en todo el estado de Colima. Para el año 2021, más del 85% de los cuartos de hotel ocupados en la región dependían exclusivamente del turismo nacional. El volumen de turistas no desapareció de las calles empedradas de Comala, pero su procedencia y capacidad de gasto cambiaron radicalmente. Los autobuses de turistas canadienses y estadounidenses fueron reemplazados por vehículos particulares con placas de Colima y del sur de Jalisco. Esta sustitución demográfica consolidó la nueva realidad del municipio y definió su mecanismo de supervivencia. La arquitectura del pueblo había sido empaquetada y financiada para exportar una ilusión colonial segura y transitable hacia el mercado global. Pero cuando la inestabilidad de la montana y la violencia en las carreteras crearon esa frontera logística, Comala tuvo que aprender a sobrevivir vendiendo exactamente la misma escenografía a sus propios vecinos. Este cambio de audiencia forzó la readaptación del inventario comercial construido durante el auge. Los grandes botaneros bajo el Portal Hidalgo y el Portal Morelos, como Don Comalón y La Carreta, mantuvieron sus operaciones, pero sus márgenes de ganancia se contrayeron. Las mesas de madera pesada siguen despachando raciones de tatemado y ceviche, pero el gasto promedio por visitante cayó. Las agrupaciones de mariachi, que antes cobraban tarifas premium en divisas extranjeras, ajustaron permanentemente sus precios al poder adquisitivo de las familias colimenses que los contratan los domingos. La red de alojamiento enfrenta un severo desafío de ocupación. Las casonas históricas remodeladas, como el Hostal Casablanca, sobrevivieron al colapso del mercado internacional modificando sus esquemas de operación. La demanda de pernocte de lunes a jueves prácticamente desapareció, transformando a estos hoteles boutique en infraestructuras que operan a su máxima capacidad solo 2 días a la semana. Las tarifas por habitación tuvieron que recalibrarse, perdiendo el excedente de liquidez que financiaba el costoso mantenimiento de los inmuebles, catalogados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia. La industria de expediciones de alta montaña fue desmantelada casi en su totalidad. Sin el mercado de aventura extranjero y frente a las restricciones permanentes de protección civil sobre el cráter, las flotilas de vehículos todoterreno desaparecieron de la carretera Estatal 16. Sus operadores vendieron los equipos o los reasignaron a labores agrícolas en las rancherías del norte. El andador peatonal Las Parodas, pavimentado en 2015 para conectar el centro histórico con la zona ecológica mediante fondos turísticos, dejó de recibir circuitos internacionales y pasó a funcionar como un parque de tránsito vecinal. La industria manufacturera local absorbió el impacto mediante la distribución externa. Las fábricas de ponche y las tostadoras de café mantuvieron las botellas de vidrio y las etiquetas de diseño premium introducidas durante el auge, pero redirigieron su volumen de ventas. En lugar de depender del consumo directo en la plaza principal, consolidaron acuerdos de mayoreo con supermercados y tiendas de conveniencia en la ciudad de Colima y el puerto de Manzanillo. El producto, rediseñado inicialmente como un costoso souvenir internacional, aseguró su viabilidad operando como mercancía de consumo diario. En el extremo geográfico y económico, la hacienda de San Antonio logró preservar su modelo de 25 suites, protegida por sus 2,000 hectáreas de aislamiento y cobrando tarifas internacionales. La propiedad sobrevivió desconectándose operativamente del resto del pueblo mágico.
Los clientes continúan llegando a su pista de aterrizaje privada de más de 100 metros, evadiendo por completo el tránsito terrestre por el estado. La hacienda funciona como un ecosistema cerrado de ultralujo. Existe geográficamente dentro de los límites de Comala, pero ya no irriga capital hacia los empedrados de la cabecera municipal. Para el año 2026, el saldo económico de Comala opera bajo una estabilidad forzada. La demografía no registra expansiones, con aproximadamente 21,600 habitantes documentados en el municipio. Oficialmente, la Secretaría de Turismo Federal mantiene a la localidad en su catálogo de pueblos mágicos, aunque sin inyectar nuevos fondos. Los reglamentos de imagen urbana continúan aplicándose con rigor. Las fachadas del polígono histórico exhiben la pintura blanca obligatoria y el cableado permanece subterráneo. Sin embargo, la infraestructura diseñada para capturar divisas extranjeras funciona hoy como un ecosistema cerrado, sostenido principalmente por familias que conducen 10 kilómetros desde la capital de Colima. La doble fractura logística de la década. Interior no dejó ruinas físicas en el centro. La parálisis de la inversión privada frenó la demolición de casonas antiguas. El inventario comercial sobrevive calibrado a menores márgenes. Las emboteladoras de ponche y tostadores de café operan ininterrumpidamente, pero su liquidez depende ahora de acuerdos de mayoreo con supermercados en Jalisco y Manzanillo. Alojamientos como el Hostal Casa Blanca continúan operando, financiando el mantenimiento arquitectónico mediante reservas de fin de semana pagadas en pesos. Bajo los portales, las agrupaciones de mariachi ajustaron permanentemente sus tarifas para sobrevivir con el turismo interno. A 30 kilómetros hacia el norte, la economía de exclusividad se mantiene estrictamente aislada. La hacienda de San Antonio preserva su modelo operando. 25 suites dentro de 2,000 hectáreas. La propiedad utiliza su pista de 1,200 metros para garantizar el acceso a clientes que evitan el asfalto estatal, pero para el resto del municipio, las expediciones desaparecieron. El andador Las Parodas funciona como vía vecinal y la carretera estatal 16 perdió su tráfico todoterreno. El Parque Nacional Nevado de Colima opera bajo protocolos restrictivos permanentes de protección civil, cancelando de raíz el ecoturismo internacional. Sin la inyección anual de fondos federales, la administración del paisaje patrimonial depende exclusivamente de la recaudación de sus habitantes. El Ayuntamiento de Comala financia el mantenimiento del empedrado y la iluminación de los edificios históricos utilizando recursos municipales. Los impuestos prediales de los restaurantes y pequeños hoteles sostienen el gasto público básico, reemplazando los presupuestos que alguna vez llegaron desde la capital del país. Esta autonomía forzada consolidó a la localidad como una maquinaria autosuficiente, operando al margen de las grandes rutas de inversión extranjera directa. El bloqueo logístico hacia la costa confirmó los límites del crecimiento de Comala. El corredor de 104 kilómetros hacia el puerto y los entronques con la autopista 54D permanecen bajo la sombra de alertas internacionales de seguridad. Al perder la atracción extranjera, el municipio esquivó la transformación agresiva que modificó otros destinos patrimoniales. El perímetro del jardín no fue absorbido por franquicias corporativas. El costo del suelo urbano no sufrió la inflación provocada por plataformas de alquiler a corto plazo. Sin la presión del capital internacional, la capacidad comercial del pueblo retrocedió en su volumen natural. En el centro del jardín principal, a 530 metros sobre el nivel del mar, el kiosco de hierro forjado en Alemania sigue marcando el eje municipal. En una mañana de martes en 2026, el perímetro de los 40 arcos comerciales amanece en silencio. Empleados del ayuntamiento barren las aceras bajo el portal Hidalgo, mientras las celas de los botaneros permanecen apiladas. Hacia el norte, la estructura de 320 metros del volcán de fuego domina la línea de visión, emitiendo una columna de vapor. La escenografía blanca está perfectamente conservada, esperando a un mercado global que las carreteras del sur ya no dejan pasar.